blanco, rubio y de ojos azules. ¿Ah? Te van a cantar el Julio de Galilea está pasando por aquí. ¿Por qué? Porque precisamente es un cristianismo que está también revestido de un concepto cultural. Eso no era malo en su intención, ¿sabe? Pasa que de buenas intenciones está llena la cárcel y el cementerio, ¿no? O sea, no era malo. Es que había un entendimiento, porque en principio la nación fue concebida ¿para qué? En principio la nación fue concebida precisamente para que América fuera un modelo de la fe cristiana para Europa. Porque el modelo cristiano que había en Europa no valía un centavo. El único problema fue que obviamente toda la gente que vino de Inglaterra para América no tenían el mismo espíritu, ni tenían el mismo propósito, ni estaban unánimes en el mismo pensamiento. Ahora, ¿por qué no podemos juzgar a la nación norteamericana por su historia de manera prejuiciada? Porque de la misma manera que habían americanos que le querían quitar la tierra a los indios, había americanos que murieron defendiéndole a los indios su tierra. Y de la misma manera que habían americanos que mataban a los esclavos, hubo americanos que murieron defendiendo a los esclavos. Entonces, no podemos generalizar prejuiciadamente desde una perspectiva política, ignorando una parte de la historia para resaltar otra. Ese trabajo es de los políticos, que lo hagan ellos, pero yo no lo puedo hacer aquí, porque obviamente yo estoy respondiendo no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista puramente histórico. Entonces, desde luego, yo puedo tener 5 hermanos y puedo tener un hermano sinvergüenza, o 3 hermanos sinvergüenza y puedo tener 2 buenos, y eso no le da derecho a nadie a que diga que los 5 son sinvergüenza. Que diga que la familia toda es sinvergüenza, ¿no? O sea, no podemos generalizar de esa manera. Sí, había hombres en la nación norteamericana en su principio que tenían malas intenciones, pero había mucha gente que tenía buena intención. Ahora, desde luego, cuando una mala intención se junta con una buena intención, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo. ¿Por qué razón? Porque lo malo puede vencer al bien. De la única manera que lo malo no vence al bien es cuando el bien tiene conciencia de que su predicamento y su tarea es vencer al mal. El jíbaro nuestro decía que la salud no se pega, que lo que se pega es la enfermedad. Ahora, desde luego, ¿cómo no se pega la enfermedad? Cuando se tiene una buena conciencia de higiene y de cuidado para evitar la enfermedad. Bueno, entonces, es precisamente de esa manera como se puede evitar que el mal se entronice. Mire, los ministerios de las iglesias, todas estas filosofías que hay hoy en día, no empezaron mal. Si yo tomo por ejemplo la filosofía esta de la prosperidad, eso no empezó con un mal propósito. Empezó con el propósito, ¿sabe qué? De que todos los cristianos cobraran entusiasmo y empezaran a trabajar y empezaran a luchar y empezaran a mirar la vida y el peregrinar de forma positiva, de tal manera que todos prosperaran. Con ese propósito fue. Pero desde luego, en el camino se descubrió que más prosperaba el pastor que los miembros. Más prosperaban los líderes que los miembros. Entonces, algo que pudo haber comenzado bueno, en el camino algo sucedió que lo dañó. Ahora, estos sentimientos estaban en los conservadores y estaban también en los liberales. Ambos sostenían que el protestantismo y el derecho a pensar libremente era la gran contribución que las razas nórdicas le podían dar a la gente de la humanidad, contrario a lo que podía ofrecer el catolicismo europeo. Que el catolicismo europeo lo que ofrecía era una tiranía hasta ese momento. O sea, en Europa el que era católico
no podía ver ni en pintura al que era protestante. Entonces, acá era distinto. ¿Se acuerda que hablamos hace varias semanas atrás que acá se desarrolló el pensamiento de la tolerancia, donde se decía, mira, todos somos cristianos? Pues podemos pensar de manera distinta, pero todos somos cristianos. Pues entonces vamos a buscar las cosas que nos unen dentro de la cristiandad y vamos a tolerarnos en las cosas que nos separan. Y en lugar de decir que yo soy mejor o más cristiano que tú, vamos a hablar entonces del concepto denominación. Es decir, tú eres bautista, yo soy presbiteriano, o yo soy evangélico unido, o yo soy metodista, o yo soy wesleyano, o yo soy católico. Y así, no tenemos que insultarnos ni tenemos que maltratarnos. O sea, acá, note bien que el lenguaje acá, cuando usted le pregunta a alguien de qué experiencia de fe es, usted lo que le pregunta es, ¿de qué denominación tú eres? ¿Ve? Porque cuando se está hablando del concepto de denominación, el concepto lo que hace es que nos hermana. Somos cristianos. La única diferencia es que tú estás en una denominación distinta a la mía, pero seguimos siendo cristianos. Ahora, eso estaba en la mente de los norteamericanos, de aquellos que estaban pensando políticamente como de aquellos que estaban pensando religiosamente, porque no estaba mal el propósito. O sea, si yo tengo un buen modelo en cualquier proyecto y yo tengo la buena intención de beneficiar a otros, yo voy a invitar a la gente a que vea mi modelo y a que lo imite. Y desde luego voy a hacer el esfuerzo para que la gente lo imite, porque si yo estoy convencido que mi modelo es bueno, pues yo lo voy a promover. Y esto estaba tanto en la mente de los liberales como de los conservadores norteamericanos, que estaban convencidos que nuestro modelo es bueno. Ahora, los que tenían intenciones distintas, de luego, por ejemplo, si vamos a hablar de algo en particular, los que se fueron con una intención de que el modelo, lo bueno de América, se copiara en el Oriente, pues fueron con un buen propósito. Pero los que fueron allá pensando cómo le sacamos el petróleo, pues llevaban otro propósito, que no era el bueno, ¿ves? Ahora, Estados Unidos, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se convirtió en una nación dispuesta a liberar de la ignorancia a otras naciones, pero no estaba trabajando con sus problemas internos. Fíjese que tenía esclavitud, fíjese que tenía un hacinamiento en el norte tremendo, fíjese que en el oeste había una explotación contra el indio y contra el hispano mexicano, y las iglesias muy poco estaban haciendo sobre ese particular. Ahora, ¿qué papel jugó la iglesia en ese momento, en ese estado? Pues mire, el papel que jugó la iglesia fue extraordinario. Porque si bien es cierto, como dice la canción, Eva me provocó dolor, pero Eva me consolará. Si bien es cierto, la iglesia participó en la errancia, también participó en el proceso de alternativas reales para América. Y una de las cosas que empezó a pensar la iglesia a principios del siglo XIX fue en crear organizaciones que se distinguieran por su trabajo dentro de aquellos estados, aquellas ciudades donde había sobrepoblación. Y la fe cristiana del siglo XIX creó en Estados Unidos el Young Men's Christian Association, que no es otra cosa que la YMCA. Eso no lo crearon los seculares, eso lo creó la iglesia. La iglesia creó ese movimiento, y no solamente se creó la YMCA para hombres, sino que se creó también la YMCA para mujeres. Estos modelos, aunque fueron traídos de Europa, obviamente
donde mejor fueron implantados fue en los Estados Unidos. Y este modelo fue el primer modelo que se empezó a utilizar para que la iglesia no solamente respondiera a los religiosos, sino para que la iglesia también respondiera a lo social. Esto es, a la educación y a la recreación. Yo creo que ahora la YMCA tiene más de educación que de recreación que de religiosos, pero su origen fue por los religiosos. ¿Qué otra cosa se creó en el movimiento del norte? Se creó las famosas escuelas dominicales. Las escuelas dominicales es el resultado de unos movimientos cristianos en Estados Unidos en el siglo XIX, donde se sentaron a decir, ¿cómo podemos ayudar a las ciudades que están sobrepobladas? Porque el problema no es que estaban sobrepobladas, era que la gente que estaba viniendo era analfabeta, era que la gente que estaba viniendo era gente de escasos recursos, y entonces había un hacinamiento de gente, pero con poca probabilidad para ellos escollar y desarrollarse. Las escuelas dominicales se convirtieron en una alternativa, porque estos movimientos entendieron que para transformar a una ciudad o a una nación era necesario enseñarle valores cristianos y enseñarle principios de fe. ¿Y cómo se los vamos a enseñar? Pues vamos a crear una escuela dominical, donde traigamos a los niños, coge el concepto ahora, ¿verdad? Traemos a los niños y los educamos, les enseñamos valores cristianos y les enseñamos valores sociales y valores éticos y valores morales. Así es que las iglesias empezaron a entender que una alternativa para la problemática del siglo XIX en los estados del norte eran las escuelas dominicales. Otra forma que también se utilizó para manejar esta problemática fueron los avivamientos en las grandes ciudades. Estos avivamientos no eran otra cosa que todavía de ese modelo de avivamiento queda uno, que ya obviamente por su personaje se está extinguiendo, que es el movimiento de Billy Graham, donde se reúnen multitudes en una ciudad con un mensaje sencillo, con un mensaje simple, con el único propósito de hacerle saber que un cristiano ama a Jesús y ama al ser humano. Ese es el mensaje de Billy Graham. Pues ese mensaje de Billy Graham es precisamente una continuación del avivamiento que empezó a surgir en el siglo XIX, donde tal vez el más destacado de todos los hombres, porque Billy Graham para esa fecha todavía no era predicador, no existía, pero sí había un individuo que se llamaba Moody, ¿verdad? No de carácter, sino de apellido, Dwight L. Moody. Moody era un vendedor de zapatos en Chicago, que había comenzado a autopreguntarse qué puedo yo aportar como cristiano a esta sociedad de Chicago. Entonces, inicialmente empezó a buscar la gente de su comunidad que tenía problemas. Como era un zapatero ambulante, pues conocía no solamente el zapato, sino el pie que se metía en el zapato. Entonces empezó a conocer la gente de la comunidad que tenía problemas y empezó a ofrecerle el evangelio como una alternativa a sus problemas. ¿Sí? Era el evangelismo. Y desde luego empezó a hacer evangelismo, y de hecho llenó su iglesia, la iglesia donde él era miembro, él la llenó a capacidad. Pero después se dio cuenta que ya no era tan efectivo, que él podía hacer otra cosa más. Entonces empezó a dar cruzadas evangelísticas. Y de hecho, Moody, hay libros